Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos como cada 2 semanas a este rincón de la historia que llamamos Milim, la historia de las diásporas, siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a seguir hablando de esta historia tan intrincada que tenemos los judíos y que por ahora continúa. Y que continúa en este caso hablando de estos orígenes del sionismo, porque todo el mundo conoce a Herzl, pero hay muchos más nombres allí. Sí, ya lo creo. Y gente muy brillante, gente que también lo ayudó a él a pensar, a reflexionar y a organizar el judaísmo. Después voy a contar otras historias, porque entré a la biblioteca de Israel, las cosas que hizo la gente, tal vez no tan destacadas y no tan importantes como las realizadas en los congresos sionistas, pero es increíble toda la gente que trabajó y las cosas que hicieron. Así que mientras sigamos obteniendo este material, por lo menos que a mí me resulta muy interesante, lo seguiremos contando. Bueno, y en este caso, lo que estaba contando es que ustedes pusieron, o vos pusiste una foto de Herzl cuando hizo el viaje a, bueno, ahora es Israel. Hay gente que se enoja conmigo cuando digo Palestina, pero en esa época era Palestina, ¿qué vas a hacer? Y estaba bajo el mandato otomano. Pero bueno, hay gente que no le gusta, pero así era. Y él está Herzl está rodeado de él, de Bodenheimer, de otras 2 personas y de Wolfson. Las otras 2 personas también, después voy a contar quiénes eran. Y son sionistas muy prematuros, son gente que aparece muy tempranamente en esta historia con la idea de la creación de un Estado judío. Y para mí lo que tiene de sorprendente esta historia es que Max Bodenheimer, que también tuvo en otros lugares, no sé si será familiar de él, también una persona bastante notable, Bodenheimer era el hijo de una familia evidentemente acomodada, que nació en lo que todavía no era Alemania, creo que era el Principado de Württemberg, en Stuttgart, en 1865. Y bueno, estudió, se ve que tuvo una muy buena educación y estudió en varias universidades, la de Tubinga, la de Estrasburgo, la de Berlín y la de Friburgo. Y se recibió como abogado y se fue a trabajar a Colonia. Es decir, él hizo estudios muy importantes y evidentemente era muy capaz, pero además la familia de él debe haber sido acomodada o adinerada, porque no cualquiera en aquellos años estudiaba y recibía ese tipo de educación. Y también es bastante claro, porque esto era bastante frecuente en esta época, en lo que después va a ser Alemania, que muchas de estas familias fueron bastante asimiladas, o por lo menos el tema del judaísmo no era algo que les preocupara demasiado, y muchísimo menos el tema del sionismo, como va a ser este hombre, este joven, que se va a sentir preocupado por el destino de los judíos. Y eso es lo más curioso, eso es lo que a mí siempre me llama la atención, cómo estas familias tan asimiladas tuvieron esta clase de hijos que llegan a preocuparse por el destino de los judíos, por qué va a ser de ellos, por la cuestión judía, y que llega bastante tempranamente para aquellos años que la única solución que podían tener los judíos era constituir una nación, y que la única solución posible era constituir una nación con una emigración a Palestina. Y esto sí que es bastante sorprendente para aquellos tiempos. Bueno, el tema es que para él el peor drama lo tenían, y también eso es verdad, y eso era lo que le preocupaba mucho a él, con un claro sentido solidario por los judíos de la zona de residencia del Imperio zarista, donde ya habían empezado los pogroms, el maltrato y la persecución. Antes de que empiecen los pogroms, digamos que tampoco es que los judíos vivían maravillosamente ahí, que tenían que tener una especie de pasaporte para ir de
de una población a la otra. El que cuenta, ya lo hablamos una vez, pero siempre decimos lo mismo, lo que abunda no daña. Lo tenemos en los relatos de Sholem Aleichem, lo que era viajar de un lugar al otro, y el riesgo era que te encontraran fuera del horario y los días que tenías autorizados, que te fueran a encontrar en un lugar fuera de tu aldea o de tu lugar de residencia. Así que él está preocupado por ese destino y está pensando qué es lo que se puede hacer por ellos. Así que cuando se crea el grupo Givat Zion, él decide unirse a ellos. Lo hace ahí en Colonia y empieza a publicar artículos sobre sionismo. Y en 1891 llamó a las sociedades a unirse a los Jove Beit Zion, a formar una organización mundial. Era sionista de todos los países unidos. Y entonces se establece contactos con sionistas de Berlín, de Viena, de Londres y París. Evidentemente él ya es un militante político sionista, ya él va mucho más allá de un proyecto o de un ideal, y ya él está tomando una acción para ver cómo se pueden solucionar lo que él considera que es un drama, y realmente era un drama la vida de los judíos ahí en el Imperio zarista. Bueno, en 1892 él lo conoció a David Wolfson, y fundan el Club Nacional Judío de Colonia. David Wolfson no tenía el nivel académico ni nada parecido a Wertheimer, pero lo que ellos tienen es ese mismo ideal y esa convicción. Y entonces van a trabajar en la creación de estos Jove Beit Zion, que va a ser la base del movimiento sionista alemán. Yo siempre que hablo de estas cosas me digo, ¿no? Y trato de recordarle a la gente que sionistas eran muy pocos en esa época. Si hubiera habido mucho más sionismo, quién sabe, tal vez mucha más gente se hubiera salvado, y sobre todo en estos judíos alemanes. Pero lo cierto es que fundan el Partido Sionista, y muchos judíos alemanes, los salvan sus vidas cuando llega el nazismo, porque están convencidos, no tienen una mirada ingenua sobre lo que es Alemania, a pesar de que lucharon en la Primera Guerra Mundial, y muchos de ellos se van a vivir a Israel, sobre todo los que son sionistas. Pero, y si no, a otros lugares. Se fueron los que podían. Y los que se dieron cuenta más rápidamente que era lo que podía llegar a pasar. Digo porque en estos días estamos en los aniversarios, en el aniversario de la decisión de la solución final en Wannsee y todo esto. Y siempre en historia a nosotros lo que nos enseñan es que cuando uno ya leyó el diario del lunes, ya puede saber y comprender lo que pasó el domingo. Pero bueno, en ese momento nunca había pasado nada como eso, a pesar de que estaba anunciado con letras de molde muy grandes y ya lo habían avisado con la suficiente anticipación. Pero bueno, y además no todo el mundo tenía la capacidad económica o la capacidad emotiva de irse a otro lugar. Y no es que tampoco a los judíos los estuvieran recibiendo con los brazos abiertos en numerosos lugares. También eso es necesario decir. Así que bueno, ellos crean el movimiento sionista alemán. Y bueno, él va a participar en muchas otras actividades sionistas en Colonia. Y bueno, y él empieza después a cruzar correspondencia con Herzl, y se va a unir a él en la formación del movimiento sionista, y se van a hacer amigos íntimos. Y bueno, él trabajó muchísimo por todas estas causas, y crea el movimiento sionista de Alemania, del cual él fue presidente hasta 1910. Bueno, en 1897
él fue al primer congreso sionista que se reunió en Basilea y preparó con éxito el programa de Basilea. Él era un académico y un especialista en estos temas como abogado, y él estuvo ahí en este comité de acción hasta 1921. Y después lo acompaña. En 1898 lo acompañó a Herzl en su viaje a Palestina, donde ahí se reunieron con el Kaiser alemán, que era Guillermo Wilhelm II en Constantinopla, y Mikve Israel. No sé si alguna vez te lo dije, pero te lo recuerdo, que dicen que hay una foto que está falsificada donde está sentado el Kaiser en un camello y él está hablando de pie Herzl, que esa es una foto trucada. Bueno, no importa, pero me causó mucha gracia el detalle. Igual Herzl hizo todo lo que pudo, desde donde pudo, y consiguió poco, pero no vamos a decir que por lo menos no lo intentó. Dice que en 1899 la organización sionista crea el Jewish Colonial Trust. Y él fue, Bodenheim, nombrado miembro de su consejo, y ahí estuvo durante toda su vida. En el quinto Congreso Sionista, en 1901, él se crea el Fondo Nacional Judío. Y él fue el responsable de la organización y después fue su director. Y fue también nombrado abogado del Congreso Sionista. Su formación académica y su condición de tal lo habilitaban perfectamente para desempeñar esta tarea. Pero bueno, él tenía también un corazoncito alemán, como lo han tenido los judíos alemanes, y porque quiero ser justa, no lo tuvieron solo los judíos alemanes, lo tuvieron los judíos franceses, los judíos italianos, y también lo tenemos los judíos que vivimos en la Argentina. Cada uno también quiere el lugar donde se crió, y además en ese momento los judíos alemanes, sobre todo los de familias acomodadas, no tenían idea, no tenían mucha idea en qué lugar estaban viviendo, y no tenían mucha conciencia del odio del que estaban rodeados. Y bueno, él cree que el Kaiser es liberal verdaderamente, y entonces le propone que hiciera una liga de estados para que separar las tierras esas de Rusia, bueno, quitárselas. Y bueno, y en realidad también el imperio zarista se formó por lo que le quitó a los estados que le rodeaban, exactamente como está tratando de hacer Putin ahora, que está tratando de apoderarse de Ucrania, y después veremos de qué más. Bueno, entonces él quería, Bodenheimer tenía la conciencia de terminar con la amenaza rusa. Dice que tenía por eso digo, una visión ingenua tuvieron muchos de estos judíos alemanes, a pesar de que él era sionista pero tenía su corazoncito, y entonces él creía que los judíos tenían una afinidad natural por Alemania, ya que hablaban yiddish, y que también los jóvenes judíos de los rusos, los que podían viajar, iban a estudiar Alemania, y comparaban el esplendor en que vivían los judíos alemanes con los que vivían en Rusia. Y además el nivel de educación que tenían las universidades alemanas. Así que estos judíos del imperio zarista también veían con buenos ojos mucho mejores, y eso estuvo muy claro en la Primera Guerra Mundial, que los judíos apoyaron a Alemania y no a Rusia, que era profundamente odiada por todo lo que les hacía a sus judíos. Bueno, lo cierto que él, que había sido un amigo íntimo de Herzl, pierde influencia como líder del sionismo alemán cuando se muere Herzl. Y bueno, y entonces él se desempeñó y fue siempre miembro de la Junta Directiva del Fondo Nacional Judío hasta 1921, y
dirigió todas estas actividades desde Colonia hasta que estalla la Primera Guerra Mundial en 1914. Bueno, él había sido también el encargado en 1910 de la constitución de la organización sionista, que fue adaptada por primera vez en el 10º Congreso Sionista en 1911. Y bueno, en 1912 él se va a Palestina por segunda vez. Y me parece que después del estallido de la Primera Guerra Mundial, él se va a La Haya para que estuviera en la sede del fondo en un país neutral. Dice que él en 1914 renuncia como presidente de la Junta Directiva del Fondo Nacional Judío. Y bueno, y entonces se va a ocupar, eso lo van a hacer estos judíos alemanes, de mejorar las condiciones espantosas en las que estaban viviendo los judíos de la zona de residencia, que era la zona donde tuvo lugar la guerra, que fue espantosa. Se murieron de hambre, pasaban las tropas, pero en esto debo decir que nadie fue demasiado bueno con ellos. Tampoco es que los alemanes en este lugar donde tuvo lugar el campo de batalla fue muy considerado los judíos, ni los alemanes ni los rusos. Lo que pasa, porque estas acciones bélicas avanzaban y retrocedían. Lo que sí puedo decir es que sí, los que ayudaban a los judíos eran los judíos alemanes, que les repartían comida y los ayudaban, porque la miseria en la que esta gente vivía y las condiciones precarias en las que estaban fueron horrorosas para estos judíos cuando llegan a verlos. Así que él quiere formar un comité de ayuda para estos judíos. Lo que pasa es que, bueno, también después cuando entran los rusos entran en esta zona de lo que era Polonia, y a pesar de que Polonia era una enemiga espantosa de los rusos, identifica dónde viven los judíos, y los rusos causaron una masacre terrible en las aldeas judías, donde se violaron infinita cantidad de mujeres, se las mató. Eso hizo el ejército ruso, que tenía 600.000 judíos combatiendo entre sus filas. Digo para no olvidárselo. Bueno, entonces él insiste en que se hiciera una Liga de Estados de Europa del Este apoyada por los judíos y los alemanes. Se dice que los antisemitas dijeron que creía que era para crear una Polonia judía, que Polonia podía ser gobernada por judíos. No creo que a nadie se le pasara por la cabeza algo como esto, pero bueno, se siguen usando estos argumentos todavía ahora antisemitas. Bueno, y él se va en 1920, se va a la primera conferencia sionista que tuvo lugar en Londres después de la guerra. Y fue él elegido el presidente en este congreso, en 1921, que es el 12, que va a tener lugar en Karlsbad. Él es elegido como presidente del Congreso Judicial de la Organización Sionista. Y bueno, pero renunció a este cargo en 1922. Y en 1921 terminó su relación con el Fondo Nacional Judío. Su hijo, mientras tanto, estudió entomología. La entomología es un estudio lo que se dedica es el estudio de los insectos. Y verdaderamente cuando hizo alía a Palestina, después de recibirse, trabajó en la agencia judía como entomólogo por 7 años. Cuando él llegó era 1921. Me imagino que entre el tema del paludismo que había tanto ahí y todas las enfermedades que existían por los pantanos y todo eso, debe haber sido un buen campo de estudio, y además muy importante la obra que él, estoy hablando del hijo de Bodenheimer, pudo haber llegado a desarrollar. Y bueno, en 1928, estamos hablando que es todavía la Alemania de Weimar, le piden ahí una exposición judía que se va a hacer en Colonia, y él participa de esto.
siempre cuesta pensar que fue una época muy amistosa para los judíos. En esa época vino Einstein a la Argentina y había un avión, creo que pagado por los alemanes, que lo trasladaba a él, a Einstein aquí en la Argentina de un lugar al otro, pero esa era la Alemania de Weimar. Para cuando sube Hitler al poder se terminan los miramientos para con los judíos. Bueno, dice que en un momento dado él se desilusionó, Bodenheimer, con la política pro-británica de Chaim Weizmann. Y entonces se unió a los del Irgun, de Jabotinsky. Bueno, cuando ellos se van del movimiento sionista, él los abandona. Lo que él no se da cuenta es que, bueno, no es que él no se da cuenta, porque también, si pensamos en Weizmann quería que los ingleses, que Israel pasara o Palestina pasara bajo el mando británico, pensando que las cosas iban a ser mucho mejores de lo que habían sido en los últimos años del Imperio Otomano. Y este hombre, Bodenheimer, tenía esa convicción de que, bueno, las relaciones con Alemania, el tema del Yiddish y todo eso, iba a ser mucho mejor esta relación. Ninguno de los dos pudo prever que a los judíos no les iba a vivir seguros, pero segurísimo. Nada que ver con Alemania, pero que tampoco les fue demasiado bien bajo el mandato británico, y que fueron bastante, yo diría, estafados o no sé cómo llamarlos, porque con todo lo que Weizmann y los judíos hicieron, y sobre todo todo lo que él desarrolló como patriota, sí, como un patriota inglés, ayudando al Reino Unido en la Primera Guerra Mundial, y su hijo murió en la Segunda Guerra como piloto. Sin embargo, no fueron demasiado agradecidos los ingleses. Lo cierto es que en 1936, yo creo que ahí Bodenheimer se dio cuenta ya que era necesario buscar un refugio más seguro que vivir ni siquiera en Europa, y se va a Israel, se fue a vivir en los 71 años, y bueno, él ahí escribió sus memorias, vivió y ahí murió. Tuvo por lo menos esa conciencia y esa visión que le permitió terminar su vida en un lugar más seguro, por lo menos, de lo que fue la Alemania nazi para los judíos que se quedaron allá. No sé, Jorge, ¿crees que ya con esto fue suficiente o crees que podemos hablar algo más sobre el tema? No, yo creo que ha quedado claro la importancia de este personaje para la historia del sionismo, y tendremos oportunidad en las próximas entregas de seguir abordando y otros personajes, ¿no? Sí, tal cual, porque merecen ser recordados y merecen ser valorados. Es decir, a mí me parece que es la obra de tanta gente, de esta gente y de los otros que arrastraban piedras, y de los que sudaban cavando la tierra para tratar todo, pero de todo esto me parece que es importante y valioso hacer un repaso para tener en cuenta que Israel no fue servida en una bandeja de plata, como dijo Ben-Gurión. Pues hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Van Merk. Hasta dentro de 2 semanas.